Bueno, ahora vamos a continuar con la columna laboralista, hoy de modo obrero, ¿no? Este programa hecho por trabajadores y trabajadoras para trabajadores y trabajadoras. Hoy tenemos el honor de entrevistar a la doctora María Paula Lozano, abogada laboralista y feminista, socióloga, docente de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y también es secretaria general de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Así que, buenas noches, Paula, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes, un gusto, la verdad, estar acá de alguna manera presente en el programa. Buenísimo, bueno, aprovechamos un poco la tecnología que nos acerca un poco, más allá del aislamiento que tenemos que estar sufriendo, y sabemos que allá en Buenos Aires ustedes la están sufriendo más que nosotros, pero bueno. Hoy queríamos tocar un tema Hoy queríamos tocar un tema que venimos charlando un poco en modo obrero, pero que queríamos profundizar y que sabemos que vos te has especializado mucho en el tema, han hecho capacitaciones a nivel sindical, y queríamos, para que todos los trabajadores y trabajadoras se enteren de qué se trata los comités mixtos de seguridad y higiene. ¿Qué es el comité mixto de seguridad y higiene cuando hablamos de estos comités? Bueno, el comité mixto es una instancia, para que se entienda, paritaria. Es una instancia paritaria, es una herramienta sindical, pero que tiene como objetivo, en lugar de discutir y negociar salarios, el objetivo está relacionado con la prevención de los riesgos laborales, con todo lo que tiene que ver con la salud de las personas que trabajan, la salud y la seguridad. Entonces se llama mixto porque es una instancia que está conformada por representación sindical, es decir, representantes de las y los trabajadores, y por otra parte representación también del empleador, ¿sí? Y la particularidad que tiene, a diferencia de las paritarias, por ejemplo, cuando se discute salario, que en general son las representaciones patronales y, por ejemplo, en muchos casos negocia una federación que representa a trabajadores en una actividad, ¿sí? En este caso el comité se constituye en cada establecimiento laboral, ¿sí? Está vinculado al rol de las delegadas y los delegados, es decir, el objetivo es que más allá de cuál sea la empresa, porque una empresa puede tener 3 establecimientos distintos, sí. Acá se constituye por establecimientos y en función de la cantidad de personas que trabajan en ese establecimiento. ¿Por qué? Porque van a ser delegados de prevención aquellos trabajadores que integran el comité. Y la característica que tiene es que hay la misma cantidad de personas por la parte sindical que por la parte patronal. Es una instancia fundamental en lo que tiene que ver con la prevención de los riesgos y de los daños. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de cuestiones de daños laborales siempre en lo que hace a cuando ya pasó el accidente. Se habla del accidente como algo fatal e inevitable, pero no es así. Los accidentes, las enfermedades, son consecuencias de decisiones que se toman en cómo se organiza el proceso productivo, en cómo se organiza una actividad. Y justamente el hecho de que participen las personas que en el establecimiento trabajan y están en contacto con los distintos puestos de trabajo y los distintos riesgos que pueden sufrir o sufren, eso hace que objetivamente disminuyan lo que se llama siniestros o lo que se llama muchas veces accidentes, y que nosotros decimos muchas veces no son accidentes. Claro. O sea, si Porque son estar en evitables no son contacto accidentes. por ahí con los factores de riesgo, ¿no? Por ahí, contarme un poquito cómo funcionaría esto, o sea, cómo funciona dentro del Claro. establecimiento. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que tener en cuenta que a nivel nacional no hay una ley que obligue a constituir comité mixto de salud y seguridad. Sí tenemos en 2 provincias, leyes provinciales, tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 14.408 y la reglamentación, que obliga a las empresas que tengan establecimientos de 50 trabajadores o más a constituir los comités mixtos. Y aquellas empresas que tengan trabajadores entre 10 a 50 tienen que tener un delegado de prevención con los mismos roles. Más allá de que tengamos estas 2 normas provinciales, también hay convenios colectivos de trabajo que instituyeron la obligación de tener el comité mixto. Pongo un ejemplo, por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo de la industria aceitera, el convenio 420 del 2005, en el año 2016, a través de un acta paritaria,
estableció la obligación de constituir estos comités mixtos. ¿Sí? Es una obligación que si no se cumple, implica un incumplimiento, en este caso, al convenio colectivo de trabajo. Y en las provincias que está la ley, es una obligación que si no se cumple, da lugar a sanción, inclusive en la provincia de Buenos Aires, sanciones intensas en lo que hace a cuestiones económicas, a multa, por ejemplo, como si fuera una obstrucción. Se considera obstrucción por parte de la patronal que no esté funcionando el comité. Y concretamente, ¿cómo funcionaría? Bueno, primero se tiene que establecer quiénes son las personas que la van a integrar, es decir, por el lado sindical hay que hacer una elección. En los casos de las leyes provinciales, ambas leyes dicen que los delegados de base, es decir, los delegados que están en establecimientos son los que van a integrar el comité mixto. O sea, cumple doble función ahí. Claro, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, estas personas que ya son delegados de base y tienen el rol de delegado, digamos, con todo lo que implica. Y si con el plazo de 2 años, por ejemplo, también. Claro, tanto de defensa de lo que hace a todas las condiciones de trabajo, defensa de todos los trabajadores que integran ese colectivo laboral, inclusive los no afiliados, los delegados de base defienden a todas las personas que trabajan, más allá que estén afiliados o no, y también representan al sindicato de establecimiento, tienen ese doble rol. También se les sumaría el deber de integrar los comités mixtos. Pero lo que quiero aclarar con esto es que podrían también formar parte del comité mixto personas que no son delegados, ¿sí? En los casos de estas provincias, siempre y cuando, obviamente, exista un acuerdo con el sector patronal. Para el caso, por ejemplo, vamos al caso del convenio colectivo de trabajo de aceiteros, en el convenio colectivo de trabajo no está limitado a delegados, es decir, podría cualquier trabajador postularse, ser elegido y también integrar el comité mixto. Alguna cuestión importante desde el punto de vista sindical, una vez que los trabajadores eligen a un compañero, una compañera para que sea parte del comité, tal cual se hace con la elección de delegados, debe notificarse al empleador mediante una carta documento para que ese compañero tenga la tutela sindical. Porque los miembros del comité mixto, por la parte sindical, tienen la llamada tutela. La tutela sindical está reconocida en nuestra Constitución y es una garantía para el ejercicio, para poder actuar como delegados, reclamarle a la patronal sin miedo a tener una represalia, porque sabemos que hoy, con el sistema de despido que tenemos, nosotros tenemos un sistema que el despido es una potestad del empleador, entonces no habría más temor a eso para decir, bueno, si reclamo esto puedo tener una represalia futura. Entonces la tutela sindical justamente da una garantía para que esas personas puedan libremente discutir, exigir que se cumplan con todos los elementos de protección, exigir que se hagan las mejoras que hay que hacer. Muchas veces son cuestiones organizativas y a veces implica inversiones económicas también, ¿sí? El tema de salud, en lo inmediato sí, pero a mediano plazo redunda en beneficio para todas las partes. Claro. Porque, o sea, los empresarios que constatan, o sea, las experiencias que hay de funcionamiento del comité mixto terminan redundando en beneficio para todas las partes. Porque en definitiva, en un primer momento puede implicar invertir, para el empresario a veces tiene una visión media corta, ¿no? El tema de no querer, de verlo como un costo a la salud. Pero en el mediano plazo, eso también ahorra, lo que implica también la pérdida la pérdida de la afectación de la salud. Cuando una persona sufre un daño en su salud, deja de trabajar. Claro, está de licencia, la licencia paga, tiene que poner un suplente. Exacto, aunque lo pague la RT, en algunos casos la RT no lo cubre, sabemos que tenemos un sistema de riesgo de trabajo muy deficiente, que muchas patologías no las cubre. Eso termina siendo también, el empleador tiene que pagar esa licencia en ese caso, que no lo cubre, pero también se pierde lo que es la posibilidad de que esa persona siga trabajando. Es decir, no es inocuo, digo, desde el punto de vista empresarial. Nosotros desde el punto de vista sindical lo consideramos un derecho. La cuestión de la salud es algo básico porque la persona no tiene por qué perder parte de su salud por ir a trabajar. Pero también por parte del empresario, el hecho de sufrir alta siniestralidad es gravísimo. Entonces, el comité mixto, al poder anticiparse y prevenir los daños en la salud, cuidar la vida, que es lo más importante, también al empresario termina beneficiando. Entonces, en esto también hay una cuestión cultural de cambiar la mirada sobre la salud y no verla como un costo más, sino verla, o como algo inevitable, sino verla como que es, digamos, es un elemento que tiene que ver con cómo se organiza el proceso productivo y con una visión de mediano plazo, es decir, tomar acciones, tomar medidas para evitar que suceda algo
que puede, digamos, empeorarnos y traer un costo mayor. Es una inversión a futuro de evitarse mayores problemas o dolores de cabeza, tanto para el empresario como para los trabajadores, por supuesto, que están implicando su salud y su cuerpo y su Exactamente, es un derecho psicológica, ¿no? fundamental. Pero Y hay por ahí, muchos, o sea, disculpame, sí, te digo algo más, hay experiencias en Rosario que tienen ya, desde hace más tiempo, tienen la ley provincial, la tienen mucho más internalizada. Por ejemplo, las empresas aceiteras han bajado absolutamente los daños, los accidentes fatales. Entonces, está comprobado que bien, el accionar del comité previene los accidentes de trabajo, previene las enfermedades laborales. Y la razón es porque hay un involucramiento, o sea, las trabajadoras, los trabajadores, al poder tener una voz en el comité, reunirse, o sea, tienen una reunión mensual, pero que también se pueden hacer reuniones excepcionales cuando hay riesgos que lo ameritan. Por ejemplo, hoy, con la cuestión de la pandemia, el rol de comité es primordial, porque hoy en lo que hace a la COVID, sabemos que en el AMBA, bueno, estamos con la cuarentena estricta, pero en las demás provincias, en las distintas fases, se está trabajando con protocolos. Entonces, todo el tiempo, aparte se avanza y se retrocede, ¿no? Un poco lo que comentábamos antes, esto de que de golpe aparece un caso y hay que volver a una fase anterior, hay que cambiar los turnos, hay que hacer un esquema diferente. Bueno, hay muchos compañeras y compañeros que están de licencia porque tienen factores de riesgo, y todas esas decisiones es muy importante que exista una voz activa de los trabajadores. bien. Entonces, la idea del comité implica otra concepción de la salud en donde el trabajador tiene un rol activo. No es un sujeto pasivo donde viene un técnico de afuera que te dice, bueno, mira, acá hay que poner una silla ergonómica, acá, esas mediciones que hacen muchas veces los estudios de medicina laboral que contrata el empleador, muchas veces parten de lo que nosotros decimos el trabajo prescrito. ¿Qué es el trabajo prescrito? Es lo que debería ser, es lo que la expectativa, el deber ser, pero que en la práctica sabemos que yo trabajo en un puesto determinado y no solamente cumplo la función que me corresponde, sino que hago un montón de otras cosas para que eso salga. Porque si yo no hago esas cosas que no están dichas, no sale el proceso, no se puede producir, o la máquina no anda, o la línea se para, o existen problemas que no están especificados en los manuales. Exactamente. Y todo eso es lo que genera el accidente después. Sí. Claro, hay cuestiones como que están prearmadas y por ahí no se adecuan directamente a ese establecimiento, con esa circunstancia, con ese clima, con esa que varía de acuerdo al establecimiento, es un mundo, cada uno es un sistema en particular. Entonces, ¿qué mejor que los trabajadores y las trabajadoras, los operarios y las operarias, que están todos los días desarrollando esa actividad, estamos hablando tanto público como privado también, esto podría aplicarse tranquilamente a los públicos también, sí. Más allá, por ejemplo, estamos hablando del convenio particular de aceitero que lo hace en el área privada, pero entiendo que en Santa Fe y Provincia de Buenos Aires debería funcionar también en todo ámbito. Y que los mismos trabajadores y trabajadoras que lo ven todos los días, che, mirá, siempre estamos con esta situación, o acá hay una pérdida, o acá hay un riesgo que estamos viendo, entonces se denuncia. ¿Cómo en realidad, y como para ir terminando esta cuestión, cómo se podría palmar o cómo se llevaría a la práctica para que lo están viendo o nos están escuchando puedan entender de cómo funcionaría en la práctica, así algo sencillo como para entenderlo? ¿Cómo funcionaría el tema del funcionamiento periódico? Bueno, el comité después, una vez que se constituye, lo que decíamos antes, se integra, empieza a funcionar con reuniones periódicas. Y en esas reuniones, bueno, participan tanto los miembros de la parte sindical como la parte patronal, y también puede haber asesores. Asesores, justamente, puede haber médicos, puede haber ingenieros laborales, abogadas, abogados también, que tienen voz pero no voto, y que pueden dar una opinión técnica. Entonces, acá se ve justamente lo que yo decía antes, la diferencia de concepto. Esos asesores no son los que van a decidir, sino que van a asesorar, pero van a ser los sujetos involucrados quienes toman la decisión. Entonces, a esa reunión se va a llevar cada problema que existe. Bueno, acá, digamos, hay un problema con la descarga, por ejemplo. Hay un problema actualmente, bueno, con esto de la pandemia, falta ventilación, falta elementos de protección. No sé, en un sector falta limpieza, en un sector hay muchas personas de licencia, no se puede cumplir lo necesario. O sea, todas esas problemáticas que después van surgiendo,
el ámbito para discutirla, y muchas veces hay discusiones que obviamente son complicadas porque hay intereses contrapuestos, pero a veces se resuelve mucho más de lo que pareciera, Sí, porque justamente los que están en el lugar terminan teniendo visiones comunes. claro, Porque el que está hablando te dice, no, pasó esto. claro, Cuando uno va al ministerio, a veces como vas y no estás con los sujetos que están en el establecimiento, muchas veces los que van son externos, que no tienen la información de lo que realmente ocurre. Entonces, lo que genera el comité es la posibilidad de discutir con los actores que, cara a cara, que están en la planta y que saben lo que está pasando. claro. Entonces, y bueno, después hay un montón de decisiones, y frente a riesgos graves, el derecho de paro. O sea, que la retención de tareas que hoy está en la ley de contrato de trabajo es un derecho dentro del contrato, el artículo 75. Sabemos que a nivel individual es muy difícil de ejercer, porque la persona, esto que decíamos antes, ¿no? Tiene temor, siempre tiene temor a una represalia, tiene temor a quedar mal con el empleador. Entonces, el comité es el órgano, y la parte sindical del comité, que puede decir, bueno, así no, digamos, disponer una retención de tareas, promover las denuncias en las instancias correspondientes, bueno, todo eso si no se llega a poder lograr un De consenso, acuerdo, ¿no? que por ahí es lo más factible. Y de hecho, ¿qué se haría entonces? Reunido, por ejemplo, dos representantes de la empresa, dos Se dejan representantes actas. de los trabajadores, hacen un acta, acuerdo, establecer un trabajo de prevención respecto de o se va a hacer tal arreglo o se va a implementar los matafuegos en tal sector, por ejemplo, ¿no? Exacto, algo sencillo, sí, exacto. Se van labrando actas, en el comité también tiene alguien que lo preside, que en general son cargos, hay un presidente, un secretario, una secretaria, y eso rotan, en un periodo es la parte patronal, otro periodo es la parte sindical, y todas las reuniones van quedando en actas. Por eso es muy importante dejar asentado en actas si se reclamó algo, si se denunció, hay que dejar asentado lo que hay acuerdo y lo que no hay acuerdo también, todo tiene que quedar asentado en las discusiones del comité. Bien. Bien, bien. Porque es otra herramienta también que tienen los trabajadores y trabajadoras. En todo caso, hay un incumplimiento, se avisó, se dejó constancia, no se realizaron los trabajos o hay un acto omiso por parte de la patronal, bueno, Ministerio de Trabajo, por ahí la RT, cualquiera puede intervenir también en otras cuestiones, ¿no? O una acción de prevención que lo pueden instar hasta el mismo sindicato mediante hasta la acción de prevención que establece el Código Civil y Comercial nuevo. Hay varias cuestiones. Hay muchas cuestiones. También el comité, los miembros del comité tienen derecho de recorrer el establecimiento. Tienen que tener libre acceso a los lugares de trabajo, justamente para poder ejercer su rol. Si no tienen acceso a los lugares, no pueden constatar, no pueden ver lo que está sucediendo. Pueden promover capacitaciones también, esto es muy importante, ver en qué cuestiones se está fallando y qué cuestiones hay que reforzar y promover espacios de formación. También pueden hacer relevamientos, ¿sí? Relevamientos, se puede hacer un instrumento que se llama mapa de riesgos, que es muy interesante, Sí. con todo el personal de la planta, en donde cada sector evalúa, ¿sí? desde esa observación participante, ¿no? que te da la práctica, qué está pasando en cada lado y cuáles son los problemas, y eso después es un insumo que va a servir para tomar las medidas de prevención o para exigir medidas de prevención. Entonces, hay muchísimas tareas que se pueden promover desde el comité. Lo mismo si hay una inspección, estar presentes, llamar, exigir al RT que cumpla con su rol. Nosotros tenemos un sistema muy deficiente en lo que hace a la tutela de la salud laboral, instituido por la ley 24.557 y todas las reformas, en donde sabemos que las RT son entidades privadas y con una finalidad inclusive financiera, ¿no? Entonces, en forma individual también, la disparidad de poder entre la persona accidentada y la RT es peor que en el contrato de trabajo. Entonces, ahí el comité también tiene un rol de proteger, si una persona tuvo un accidente y no se le dan las prestaciones, también promover las denuncias ante la RT. Claro. Promover que se hagan las denuncias de los accidentes y las enfermedades, otro gran tema. Sí. Muchas veces hay un subregistro, no se hacen las denuncias porque, ¿qué te dice el sector de medicina laboral? No, esto no es nada, no, esto es por la obra social, ¿sí? Bueno, entonces... A veces por el temor de que le suban la póliza, ¿no? El valor de la póliza a la empresa. Exactamente, exactamente. Entonces el comité también, y en ese caso en general va a ser la parte sindical, que también como miembros del comité puede y debe llamar al RT o organizar y asesorar e informar a esas personas que trabajan sobre sus derechos. Entonces, o sea, quiero decir, la tarea es muy vasta, hay muchos aspectos que se puede trabajar desde los comités.
Y hoy fundamentalmente, ante esta pandemia, la acción sindical pasa por la salud. Yo creo que en un primer momento el Poder Ejecutivo, en la urgencia obviamente, se dictaron un montón de medidas tendiendo a proteger, es decir, dictar el ASPO con salario, etcétera, etcétera, pero los sindicatos estuvieron corridos en ese momento, ¿no? Entonces, y aparte de la cuestión de no poder circular libremente, restringe la acción sindical. Entonces, bueno, hoy la acción sindical está en el establecimiento de trabajo y está en la defensa de la salud, justamente. Entonces, yo creo que es el espacio más importante para el despliegue de lo colectivo adentro de los comités. Y si no hay comité, lo que yo quiero decir, si lo está escuchando personas que quizás no tienen comité porque pertenecen a una actividad en una provincia donde todavía no es obligatorio, los delegados de base tienen que cumplir este rol. Es un rol importante de que no limitarse el delegado a las cuestiones económicas salariales. La salud también es tan importante, y lo estamos viendo justamente ahora, va junto con lo económico, va junto con lo salarial. Sí, porque de hecho una vez que pasa un accidente o una enfermedad, ya no se puede volver atrás. Por más indemnización dineraria, no te recupera. Yo siempre digo, ¿no? Perdés el brazo, no te lo vas a recomponer nuevamente. Entonces, o una vida, ¿no? Porque lamentablemente también hemos tenido compañeros y compañeras que han perdido la vida por accidentes o enfermedades a veces evitables. Entonces, que sea accidente es para ponerle un nombre, en realidad es un infortunio laboral, ¿no? Sí, es un siniestro y muchas veces inclusive implica acciones que son ilícitas y delictivas. También hay una mirada muy condescendiente en ese sentido. Sí. Si es evitable y si se podían tomar acciones, ya estamos en presencia de una acción que entra en el ámbito penal. Sí. Entonces, esto es importante muchas veces no mencionarlo simplemente como, bueno, fue un accidente, ¿no? Esto... hay responsabilidades concretas frente a los accidentes. Y si se podía prevenir, en principio, no es un accidente. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muy clara Paula, como siempre. Seguramente nos volveremos a encontrar en este ámbito y bueno, ojalá que la próxima sea presencial. Sí, ojalá. Que podamos salir de esta pandemia que nos tiene a todos un poco encerrados, pero bueno, la idea es seguir brindando herramientas para los trabajadores y trabajadoras que sepan también para ejercer su derecho, obviamente con cada uno con sus obligaciones que cumplir, sobre todo de prevención, ¿no? Y de protocolos que tenemos que cuidarnos entre todos, pero desde ya te agradecemos de modo obrero. Muchísimas gracias a vos, Andrés, un gran gusto poder participar y bueno, lo que necesiten, acá estoy. Muy bien, muchas gracias.